Hola chicos, buenas noches, saludo de paz y bien para todos. Voy a hacer unos videitos, yo creo que como para hacer un repasito más acerca de vectores, ¿cierto? Entonces, vamos a recordar qué es un vector y vamos a tener en cuenta algunas de las condiciones para empezar a operarlos, ¿listo? Entonces, por ejemplo, este ejercicio, señale los puntos en el plano cartesiano, luego trace los vectores, siendo el primer punto la cola del vector y el segundo la punta. Entonces, recuerden, un vector, a ver, por acá, voy a dejarlo acá. Un vector tiene una punta, acá, perdón, una cola, tiene una magnitud y tiene una punta. Esta es la cola y esta va a ser la punta, ¿de acuerdo? Entonces, me dicen que A, por ejemplo, es la cola. Entonces vamos a ubicar el punto A. Entonces 2 en X y 3 en Y. Entonces 2 en X menos 3 en Y. Entonces 2 menos 3 por acá. Esa va a ser la cola de mi vector. Y la punta es 3, es 4 menos 1. Voy a hacer solamente ese. 4 en X menos 1. Este. ¿Listo? Entonces el vector quedaría así. Es muy importante hacia dónde va la flecha porque ese es el sentido. Ese es el vector, ¿listo? Ahí está en el plano, ¿listo? Voy a dibujar el V entonces menos 5 1, entonces por acá está el menos 5 1 y la punta está en 3 menos 1. 3 menos 1 está acá, entonces el vector es este. ¿En dónde está la punta? Entonces la punta está en el segundo punto que tracé, será un poco más derecha, acá. Entonces, recuerden, este será el vector U, se señala así, y este será el vector V. Bueno, les queda de tarea que marquen el vector W, ¿listo? Entonces, siempre que les pidan dibujar los vectores, son así. Recuerden que nosotros los vectores los podemos trasladar, es decir, los podemos dibujar acá, desde el origen. Podemos dibujar un vector acá, ¿cierto? Cuando nos dicen eso se llama bueno, eso se refiere a ubicar el vector posición. El vector posición será el vector que va a estar ubicado en el eje de coordenadas. Entonces, recordemos, ¿cómo quedaba el vector U? Entonces, el vector U, vamos a dejar el vector posición. Entonces, A era la cola, el vector era 2 menos 3 y B, 4 menos 1. ¿Listo? Entonces voy a volver a recordar a dibujarlo acá en el plano, pero después vamos a dibujar el vector posición. Entonces, 2 menos 3, 4, 1. Entonces el vector va acá, ¿sí? Este es el vector naturalmente, el vector U. Ya lo habíamos dibujado arriba. Cuando me dicen dibuje el vector posición, tengo que dibujarlo en el 0, 0. Entonces, para eso tengo que hacer esta operación. Entonces, el vector U, ¿de dónde a dónde va? Entonces, va del punto A, este es el punto A, acá está el punto B, lo acabamos de dibujar. Entonces será el vector que va de A hasta B. Entonces, a la punta, es decir, al punto final, al 4 menos 1 le voy a restar A, que es 2 menos 3. Y ahí vamos a obtener el vector U como tal y va a ser el vector posición. Entonces recuerden, las X con las X, 4 menos 2, 2, muy bien. Y la coordenada Y con la Y. Menos 1 menos 3, entonces es como menos 1 más 3
que sería 2. ¿Sí? Entonces, el vector posición voy a dibujarlo acá. Sería el vector 2, 2. Entonces, ubico acá el 2, los 2. Entonces, el origen queda en el 0, 0. Y eso. Si se dan cuenta, lo que hice fue este vector trasladarlo acá. Es exactamente el mismo, solamente que está en el 0, 0. Eso se llama el vector posición. Entonces, si en algún enunciado les indican, dibuje el vector de la punta a la cola, listo. Sería hacer este dibujo. ¿De acuerdo? Hacer este dibujo. Pero si les dicen que dibujen el vector posición, tienen que hacer esta operación, es decir, restar el punto B, le restamos el punto A, ¿sí? La punta menos la cola, la coordenada X menos las X y la Y menos la y vamos a hallar el vector posición, que será este, que es hacer una traslación de este vector. Y acá sí vamos a poder calcular la magnitud y la dirección. La magnitud, ¿qué es la magnitud? De la magnitud es la distancia, es lo que mide esto. Entonces, ¿cómo se hallaba la magnitud? Recuerden. Entonces, la magnitud del vector U se halla así, ¿no? Se calcula así. Y es la raíz de cada una de sus componentes al cuadrado. Para eso necesito conocer el vector posición. Para eso es importante hallar. Entonces sería 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. La norma de U es igual 4 más 4, 8. La raíz de 8, ¿sí? Entonces, bueno, aquí son unidades de medida. Unidades, ¿listo? Esa sería la magnitud de O. El sentido, pues ya sabemos, es la flecha. Ahora calculemos la dirección. Recuerden lo siguiente. Siempre que yo tengo un vector, en este caso el vector U, él va a formar un ángulo con el eje X. Es decir, se va a formar este ángulo. ¿Sí? Que se llama teta. Eso se llama la dirección. ¿Cómo hace calcular esa dirección? Entonces, esa dirección se calcula por la tangente inversa de B sobre A. Entonces, en este caso, de 2 sobre 2, ¿sí? Que me queda la tangente es igual, teta, perdón, es igual a la tangente inversa de 1, que es igual a pi cuartos en radianes, ¿sí? Recuerden, en radianes, lo hacemos en la calculadora, o lo mismo que 45 grados, lo mismo, ¿sí? Entonces, si les piden calcular magnitud, dirección y sentido, deben hacerlo de esa manera. Entonces, acá, el ángulo teta, lo pueden hacer en grados en radianes, 45 grados, y la magnitud del vector U se denota así, medio raíz de 8. ¿Listo? Eso es muy importante. Son cositas que deben aprender o sea, que debemos recordar porque preguntamos en la gente. ¿Listo? Bueno, me voy a ir por aquí a usar una de las gráficas y a explicar otra cosita de acerca de las operaciones entre vectores y ya con eso queda, ¿sí? Entonces vamos a suponer lo siguiente. No necesariamente tengo que tener una gráfica, pero vamos a aprender a sumar vectores. Entonces, supongamos que me piden sumar dos vectores. Entonces voy a suponer que tengo este vector. ¿Sí? Y a ver, pongamos uno por acá. Pongamos este. Entonces, a este lo voy a llamar U y a este lo voy a llamar V. ¿Cómo hago la suma de esos vectores? Entonces, siempre, siempre recuerden esto. Punta con cola, punta con cola. Voy a resaltar este vector para que sea diferente. Voy a dibujar la regla. Entonces, si me piden, por ejemplo, calcular U más V, aquí, U más V. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que juntar
la punta de U con la cola de V. Entonces, como el vector está allá, yo lo que hago es trasladarlo. Entonces, fíjense cómo yo lo traslado. Entonces, acá voy a poner la punta. Entonces, miro, a ver, el vector acá baja un cuadrito, dos cuadritos. Ahora lo hacemos acá con otro color. Este. Entonces, un cuadrito, dos cuadritos y corre uno y dos. Entonces, bajo un cuadrito, dos cuadritos y corro uno, dos. Es decir, el vector V queda así, ¿no? Queda así. Esto lo borro porque si no me daña el dibujo, pero era para contabilizar como que así ven. Es como si yo lo tomara el vector, así lo tomara de acá y lo pasara hacia el otro lado. Listo. Eso es lo que estoy haciendo. Eso estoy trasladar el vector. Y recuerden, ¿cómo sumamos los vectores? Con la ley del paralelogramo. Entonces vamos a formar un paralelogramo con las mismas condiciones. Entonces, voy a cambiar acá de color, un color más clarito a este, por ejemplo. Entonces, vamos a hacer el paralelo a este, ¿sí? Voy a ponerle acá nombre. Entonces, ya tengo el vector V. Ya tengo el vector V. Ahora, entonces, miren, tengo que ahora tomar la punta de U y conectarla con la punta del vector V con la punta de U. Entonces, de la misma manera, entonces, U bajo 1, 2 y corro 2 acá. De la misma manera. Entonces, 1, 2, 1, 2. Es decir, acá tiene que quedar la punta. Entonces, me toca, a ver, entonces lo dibujamos. Tú, ahí. Y esto lo voy a ahorrar. ¿Listo? Eso es solo para guiarme, para que me quede bien el dibujo. Listo, ya lo que hice fue dibujar el paralelo a eso. Ahora vamos a dibujar el paralelo al otro y hay que tener en cuenta si la flecha va para abajo, ¿sí? Acá, en el sentido para acá, mantenemos el sentido. Ahora el vector U. Entonces, el vector U. Entonces, a partir de ahí, si yo lo quiero dibujar a partir de ahí, entonces tengo en cuenta, subo uno y corro. 1, 2, 3. ¿Listo? Entonces, subo uno, 1, 2, 3. Entonces, me quedaría ahí, ¿cierto? Entonces, borro el dibujo y acá. Para que no me quede bonito. Estos son los vectores paralelos. Y la teoría me dice que donde están las dos puntas, perdón, las dos colas hasta las dos puntas, ahí voy a tener el vector de la suma. Es decir, ¿cuál es el vector de la suma? Entonces lo voy a trazar acá de azul, un poco más grande. Entonces va a ser el vector que va de acá hasta acá. Necesito que aprendan a hacer ese dibujo, digamos, sin necesidad de qué, de hacer, digamos, la operación algebraica. Se hace la operación geométrica. Entonces, este es el vector U más el vector V. ¿Sí ven? Y el vector U estaba acá inicialmente ubicado, era este, y este era el vector V. ¿Sí? Y acá acabamos de hacer la suma. Es importante que cuando vayamos a sumar dos vectores, los iniciemos, o bueno, podamos hacer la traslación, ¿sí? No podemos empezar a sumarlos si están separados, necesito juntarlos, ¿de acuerdo? Para que lo tengan en cuenta. Ahora, recuerden lo siguiente, si yo tenía un vector U, acá, ya con esto termino esta operación, voy a suponer este. Si yo al vector lo multiplicaba por un escalar, es decir, por alfa U, ¿sí? El vector podía modificarse en lo siguiente. Si el número alfa era muy grande, lo podía alargar. Si el número alfa era más pequeño, lo podía acortar.
Y si era negativo, le cambiaba el sentido, ¿sí? Pero la dirección se mantenía. Cuando yo multiplico un vector por un escalar, este es un escalar, es decir, un número real, vamos a modificar su magnitud o a cambiar su sentido, pero nunca su dirección, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Entonces, pueden existir ejercicios, voy a borrar por acá, donde me pidan hacer esta operación, de que grafique, por ejemplo, 3U. Entonces hay que dibujar 3 veces el vector, que amplio, ¿cierto? Entonces voy a dibujar acá, que no necesito ahorrar acá esto. Voy a dibujarlo por acá, no, no necesariamente, ahí no tiene. Si no le dicen que lo ubique en el vector posición, está bien. Entonces, por ejemplo, acá. Por ejemplo, ese es mi vector U. Y me dicen, calcule o dibuje el 3U. Vamos a ver si me cae. Entonces, miren la siguiente. Ustedes siempre tengan en cuenta esto. Entonces, 1, 2, 3, 4, sube 2. Entonces me corro. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Acá estaría el doble del vector. ¿Sí? Ahí sería, este sería 1, 2. Tengo que hacer lo mismo. Entonces, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ay, perdón, voy a dibujarlo acá con el otro color. ¿Sí ven? Entonces, acá tenía el vector U, este que está acá, el vector U, 2U, 3U. Lo estoy alargando 3 veces. ¿Listo? Entonces, el morado, que voy acá a subrayarlo de rosa, ese vector será el vector 3U. Y si, por ejemplo, me piden sumar 3U más V, entonces al vector U lo multiplico por 3 y hago el mismo procedimiento al sumarle V como lo hice hace un momento. ¿Listo? Y bueno, digamos, esos eran, digamos, 2 puntos que quería aclarar porque había algunas dificultades cuando estábamos desarrollando la página 23. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Cómo se suma geométricamente en el plan? Que se va a preguntar en la evaluación general. Eh, Chicos, feliz noche. Espero les sea útil este material y puedan hacer el último repaso para la evaluación. Que estén muy bien. Chao.